buenas tardes con todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de este webinar de la serie de educación ambiental. Mi nombre es Sandra Soria, coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación y nos da mucho gusto poder tener este contacto a través de este medio con todas y todos ustedes, docentes y directivos de nuestras instituciones educativas a nivel nacional. Es muy grato poder estar en esta previa al inicio del año escolar con un tema sumamente importante, diseñando el proyecto educativo ambiental integrado, y cobra mayor relevancia y mayor importancia una estrategia como la que el día de hoy vamos a ampliar, a refrescar en muchos de los casos, porque ya estimo que muchos de ustedes ya están familiarizados con el PAI, pero vamos a refrescarlo. ¿Por qué? Porque este año tenemos un desafío mayor, compromisos de desempeño. Hay un indicador de los compromisos de desempeño que está vinculado al porcentaje de instituciones educativas de la EBR que diseñan e implementan un proyecto educativo ambiental integrado. Quiero agradecer a cada una de las personas que se van conectando. Quisiera pedirles que vayan en la caja de comentarios de este webinar, vayan dejándonos sus preguntas a lo largo de la transmisión. El especialista que nos va a acompañar el día de hoy para presentar el tema va a poder absolverlas. La idea es que podamos de manera rápida podamos responder aquellas dudas que se van generando a partir justamente de lo que el día de hoy vamos a compartir. También comentarles que en esta transmisión ustedes van a encontrar un enlace en la parte de abajo donde van a poder registrar su asistencia. Todas aquellas personas que registran su asistencia, automáticamente culminada esta, van a recibir la presentación que el día de hoy van a tener a la vista con el especialista que nos va a acompañar. Al finalizar de esta transmisión, esperamos que además de poder nosotros actualizar la información sobre los proyectos educativos ambientales integrados, ustedes también puedan terminar con la oportunidad de poder absolver la duda que puedan tener o que pueda surgir en el desarrollo de esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle el pase entonces al especialista pedagógico de la Unidad de Educación Ambiental, a Manuel García Pacheco, quien el día de hoy va a tener a cargo el desarrollo de este tema, diseñando el proyecto educativo ambiental integrado. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Sandra, y buenas tardes con todos los docentes que nos acompañan el día de hoy. Nos saludan desde Cajamarca, nos conocen la institución educativa 345 de Chincha, de Loreto Nauta. Entonces, reiterarles nuevamente, por ahí había un comentario que decía, ¿de dónde registro mi asistencia? En la parte de donde están saludando, en el chat, en la parte superior ahí fijado un link, dice registra tu asistencia. Y ahí justamente ustedes pueden tener el registro de asistencia que hacían en el comentario. Al mismo tiempo, como vamos a hacer una parte de refrescar algunas acciones o unas ideas claves sobre los proyectos educativos ambientales integrados, es importante que puedan ustedes hacer llegar sus dudas o precisiones respecto a lo que vamos a desarrollar. Entonces, para poder iniciar esta jornada, permítanme pues, compartir mi pantalla, donde voy a hacer una presentación, ¿sí? Y entonces, Sandra nos señalaba que ya muchos empezamos a estar familiarizados con el diseño de los proyectos educativos ambientales integrados, ¿cierto? Y entonces ahí quería hacerle la consulta a ustedes. ¿Es lo mismo un proyecto educativo ambiental integrado que un proyecto de aprendizaje? A ver, mientras que nos van colocando a Nilson Rodríguez Sánchez, nos va saludando, nos pueden ir compartiendo esas ideas, ¿no? Bien. Entonces, decíamos que en este caso vamos a ir conociendo tres cosas. Para aquellos que nos acompañan recientemente, vamos a ir hablando de qué es un proyecto educativo,
¿cierto? Segundo, ¿quién es el responsable del PAI? Y finalmente, ¿cómo es que esto se elabora? Entonces tenemos esos tres momentos, ¿sí? Entonces veamos acá. ¿Qué es el proyecto educativo ambiental integrado? ¿No? Su nombre es completo, tiene cuatro conceptos: proyecto, de una visión, una mirada; es educativo porque justamente se da en el marco del currículo nacional; es ambiental porque justamente las situaciones que se abordan están en el marco de unas temáticas ambientales; y es integrado justamente porque moviliza a la integración de las competencias del currículo, pero también a los actores que están dentro de la comunidad educativa y en el territorio, ¿no? Y entonces es por eso que, como tal, decimos que los proyectos educativos ambientales integrados, como se refiere en forma abreviada como PAI, es una estrategia integradora que busca movilizar las competencias del currículo nacional. Miren, dice las competencias, no dice es exclusividad de un área de ciencia y tecnología, sino que hay muchas competencias relacionadas al tema de la educación ambiental, como el de gestionar responsablemente los recursos naturales y el entorno, ¿no? O construye su identidad y la búsqueda del bien común; asume estilos de vida saludables, ¿no? Entonces ahí vemos justamente cómo estas competencias están impregnadas ya del enfoque ambiental. Pero además de movilizar estos conocimientos, capacidades, ¿no? que están inmersos en el tema de las competencias, también promueve la práctica de actitudes, ¿no? que son esas acciones observables del enfoque transversal. Es decir, que estos proyectos educativos ambientales integrados nos permiten alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Pero también es importante que fomenta la participación de la comunidad educativa. Es decir, esto no es exclusividad de un grupo de estudiantes con su docente, sino que es toda la institución educativa y los actores de la localidad. Por eso que favorece la sinergia con aliados, tanto para el desarrollo del PAI como para su sostenibilidad y para el empoderamiento de los integrantes de la comunidad educativa. Porque justamente el PAI lo que busca es que a partir de estos aprendizajes podamos hacer un cambio de comportamiento dentro de los integrantes de la comunidad educativa y un cambio social a nivel del entorno, ¿no? Es por eso que como finalidad los PAIs tienen el de contribuir y mejorar al logro de los aprendizajes, toda vez que partimos de una situación ambiental del entorno, y eso le da un tema de significado a las situaciones de aprendizajes que podemos desarrollar. Pero el propósito, sobre todo, el propósito final es que nuestros estudiantes, al acabar la educación básica, justamente son capaces de tomar decisiones en su entorno para empezar a desarrollar prácticas que promuevan el desarrollo sostenible. Y durante su etapa escolar van incidiendo en sus hogares para que ellos también vayan haciendo estos cambios y vayan obteniendo, desarrollando comportamientos amigables con el ambiente. Entonces, esto es un poco el marco rápido que podemos hablar sobre los proyectos educativos ambientales, sobre qué es, ¿sí? Y luego vendría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y quién es responsable de la implementación del PAI? A ver, Santiago Esan, que nos acompaña de Arequipa; Gloria, de Ollón. Les gustaría ver que nos puedan comentar, ¿sí? De la institución educativa 1046-8 de Cajamarca, Chota, el maestro Díaz Paredes, nos puede decir, ¿y quién es el responsable? ¿Sí? Porque ya estamos pues cerca a inicios del año escolar 2025, y a la próxima semana nos incorporamos a las instituciones educativas, y como decía Sandra, es momento de empezar a prepararnos para las actividades durante el año, ¿sí? Ok. Bien, Olga Mía dice del director. El director sabemos que es el líder pedagógico, ¿no? Y nos dice Emilia Tito, buenas tardes, del área de CIT. Veamos. Hay que tener en cuenta que la gestión escolar ha cambiado, ¿no es cierto? Desde del año 2021, mediante la resolución 189 de 2021, hace unas disposiciones de cómo está organizada la gestión escolar, y en el cual dice que el director va a tener el apoyo del CONAI, pero sobre todo de tres comités: un comité de gestión pedagógica, un comité de gestión del bienestar y un comité de condiciones operativas. Son estos tres comités quienes tienen que ver con la implementación del PAI, ¿ok? Y cada una con una acción en concreto.
Algunos colegios nos dicen, pero ¿y el comité ambiental? El comité ambiental ya no existe. El comité ambiental ya está desfasada desde la estrategia que hablaban de escritorio limpio hace tiempo, ya no existe. Veamos qué es lo que dice el comité de gestión pedagógica. El comité de gestión pedagógica es aquel justamente que se encarga de promover, formular, ¿no? O sea, incentivar a que en la escuela se puedan elaborar los PAI, pero que éstas contengan dos tipos de acciones, unas acciones referidas al logro de aprendizaje y otras a la mejora del entorno educativo. Es decir, que estas actividades de aprendizaje y estas actividades institucionales puedan generar esos ejercicios de la ciudadanía y la conciencia ambiental, pero sobre todo que la escuela se vuelva un entorno seguro, saludable y sostenible. Para ello, la Para ello, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas tiene justamente dentro de sus acciones el que asegurar que estas propuestas que se dan en el marco del PAI puedan ser incorporados en los documentos de gestión escolar según corresponda, ¿no? Porque a lo mejor ya lo tienen como parte de la visión o misión del PAI, pero sin embargo habría que incorporarlas en el plan anual de trabajo o en la propuesta curricular, e incluso viendo si dentro del reglamento interno ya tenemos esas funciones destinadas y a quién las podemos ir agregando o precisando, ¿no? Entonces, hoy estos actuales comités vemos que hay uno que promueve su impulso, ¿no? Impulsa la participación de todos para su elaboración, alguien que asegure que se pero sobre todo, como es un tema de articulación, es el Comité de Gestión de Bienestar que va a promover el involucramiento de toda la comunidad educativa. Es decir, esto no es responsabilidad solo de aquellos que la formulan, la elaboran, sino que es importante que la escuela pueda contar con la Brigada de Educación Ambiental para que ellos sean uno de los actores claves dentro de la implementación de las actividades del PAI, pero sobre todo vinculando a las acciones de estos tres comités. Y de una vez que tenemos este PAI, lo que hacemos es una ruta de incorporación en la gestión, ¿no? Es decir, la vamos a incorporar en nuestros documentos de gestión para darle sostenibilidad y para que sobre todo estas actividades sean conocidas por todos y no se interrumpa el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, ¿no? Sino que como formar parte del plan anual de trabajo y tener claro quiénes son los responsables, ya podemos tener claridad sobre lo que se está trabajando y el propósito que queremos alcanzar con el PAI, ¿no? En tanto que la propuesta de las actividades de aprendizaje, llámense proyectos ciudadanos, proyectos de emprendimiento, proyectos de indagación o unidades didácticas, puedan servir justamente para desarrollar ese marco conceptual, esos conocimientos que queremos que los chicos tengan como base para tomar un comportamiento y una toma de decisiones informadas, ¿no? Y cómo es que ellos evalúan desde su actuar las acciones y su impacto en los entornos. Bien, entonces ya hemos visto qué es y quiénes son responsables, ¿no? Entonces ahí teníamos a la maestra, a ver, déjame buscar acá en el chat. eh, eh, La maestra Liliana Serna nos decía el Comité de Gestión del Bienestar, ¿sí? Cris Poma nos decía que era de condiciones operativas, ¿no? Y hemos aclarado que en este caso son los tres. Lo incita el Comité de Gestión Pedagógica, lo promueve, asegura su incorporación en el Comité de Condiciones Operativas y asegura la participación de todos el Comité de Gestión del Bienestar. Entonces ahí aclarada esa primera duda, ¿no? Entonces ya no podemos decir que es solo de un grupo de docentes, sino de toda la institución educativa, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso de que soy una institución unidocente, ¿no? Y el director es responsable de todos los comités? Ok, hay que ser también un poco bastante realistas, ver que el entorno de las escuelas, no todas las escuelas tenemos los comités, pero entiendo que cuando son escuelas unidocentes, en el ámbito rural, lo que se trabaja es por red. Y a nivel de la red de docentes, de directivos de estas escuelas unidocentes, podemos organizarnos para abordar de manera conjunta una situación del entorno y unos harán los que hagan la acción de impulsador, ¿no? De las actividades, el otro ayudará en el tema de las coordinaciones con los integrantes de la red
con actores en la localidad, justamente para hacer sinergias, porque decíamos que una de las características también del PAI es justamente un ente articulador con los actores en la localidad. Y la otra institución podría asumir todo el tema de organizar la participación de los integrantes de cada institución educativa, ¿no? Entonces, eso es una forma de apoyarnos a nivel de unidocente, ¿no? Es decir, trabajar en red para que todas podamos sumar e involucrarnos, porque necesitamos que estos aprendizajes que se desarrollan en el PAI puedan ser trasladados también a los hogares y a la localidad y así asegurar que las prácticas que hemos promovido no se queden solo en el ámbito de la escuela. Bien, entonces, ¿y cómo se hace este PAI, no? Entonces, les decía que hay cuatro conceptos en la palabra PAI. La primera tiene que ver con el proyecto, que es una proyección, es una visión de lo que queremos lograr, es imaginar cómo sería una escuela que promueva estas prácticas amigables con el ambiente, donde se desarrolla una conciencia ambiental. ¿No? Es decir, cuando yo llego y digo, mira, esta escuela está trabajando en el enfoque ambiental, sin necesidad de estar preguntando o revisando las sesiones, porque el tema de la organización del espacio, la interacción de sus integrantes me hace visibilizar que están trabajando este proyecto. Para ello, y una vez visionada, decimos, a ver, ¿cuáles serían los paso a pasos para elaborar este PAI? El primer paso es identificar una situación ambiental, es decir, ver qué hay en el entorno o en los documentos de gestión, ¿no? ¿Qué está ocurriendo alrededor de la escuela que puede ser aprovechada pedagógicamente? ¿No? Es decir, esta puede ser una problemática. Hoy tenemos el incremento de los fenómenos climáticos, ¿no? Asociados al cambio climático, como incremento de las lluvias, deslizamientos, huaicos, sequías en el sur, ¿no? Heladas por el friaje, o incluso ya empiezan a aparecer vectores como el dengue, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas situaciones ambientales las podemos ir abordando? Pero hay que priorizarlas porque no todas ellas las vamos a poder desarrollar, ¿no? Es decir, cuál de ellas tiene mayor incidencia en los procesos de aprendizaje o de mayor interés o que es más factible de atender por la comunidad educativa. Hacemos un análisis de cuáles son sus causas, sus alternativas, qué acciones podemos desarrollar para mejorar y cambiar algunos comportamientos. Y en función de ese análisis, esa reflexión, a ese intercambio de experiencias, a ese deseo de poder trabajar, lo que hacemos es elaborar un plan, un documento, ¿no? Llamado un plan de acción, donde están sistematizadas todos estos tres procesos, ¿no? Desde darle un nombre, desde ver cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar, en qué tiempo y con quiénes lo vamos a desarrollar. Para luego tener un proceso de evaluación, ¿no? Estamos en una cultura de evaluación donde es importante poder hacer siempre una pausa de las acciones que hacemos para decir cómo es que la ejecución de estas actividades están llevando al logro de los objetivos o no y sobre eso tomar decisiones de si hay algún reajuste o alguna precisión, incorporación o retirar ese tipo de actividades para un segundo momento, según nos ayude a concretar, ¿no? Y ahí está nuestro amigo Terrin recordando que este proceso, si bien es liderado por el directivo y el comité de gestión pedagógica, es importante contar con la participación de los otros comités, tanto en su implementación como en su evaluación. ¿Y eso por qué le decíamos? Porque en el primer momento de la identificación de las problemáticas, hay que partir desde lo que ya tenemos en escuela. En la escuela tenemos varios instrumentos que nos pueden dar el punto de partida, ya sea en la visión o misión, ¿no? O el diagnóstico, el PI, donde describimos cuál es el entorno y decir, mira, acá hemos hecho que en el reentorno, en el diagnóstico, hemos hablado que muchos de los chicos optan durante el recreo o como parte de los refrigerios traer alimentos ultraprocesados o en altas calorías, ¿no? Y entonces podría ahí estar y ese ser nuestro punto de partida. Si en caso no estuviera ahí, ver qué tenemos en el plan anual. Hay muchas instituciones educativas que como parte del plan anual consideran el calendario regional, ¿no? Y muchas de esas actividades del calendario regional tienen que ver con temáticas ambientales. Ahora último, nomás en febrero, hemos pasado 12 el Día Internacional de la Amazonía. Tenemos que este 22 de marzo, ahí empezando nomás el año escolar, tenemos el Día
Mundial del Agua, ¿no? Entonces, estas fechas, estos temas que están considerados dentro del plan anual pueden ser el punto de partida para desarrollar estos PAIs. También tenemos que quizás no estén esos dos, pero sí como parte de las actividades de planificación curricular, en la propuesta pedagógica de la escuela. Y estamos también teniendo como parte de las actividades para este año la Hora del Planeta, ¿no? Es una fecha donde nos invita a reflexionar sobre qué actividades del día a día venimos desarrollando y cómo estas actividades impactan en la gestión responsable de los recursos, tanto energéticos como y- hídricos, ¿no? Y quizás ahora que no lo hemos tenido visto de ese lado, desde la conformación de estos comités y las funciones que tienen dentro del reglamento interno. ¿Ok? Eso es una forma, no es la única, porque quizás también podemos pasar desde lo que pasa en nuestro entorno. A lo mejor en esos documentos no está, pero surge una situación, emerge algo de nuestro alrededor, no sé, la construcción de una nueva represa, las viviendas que se van construyendo alrededor de la cuenca del río que está cerca de la escuela, nuevas actividades económicas y productivas, ¿no? Y entonces vemos cuáles de estas situaciones impactan, ¿no? Cuáles tienen un riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Entonces, esta forma de partir del contexto también nos va a ayudar a que podamos identificar cuál es esa situación. Entonces, ahí lo que hacemos en esta identificación es anotar todas aquellas situaciones que tengan que ver con una temática ambiental, ¿no? O sea, desde los que consideramos que podrían incidir, ¿no? Desde aquellos bajos niveles de aprendizajes por un tema de ausentismo debido a enfermedades gastrointestinales, por parasitosis, o que consumieron agua contaminada, o no hay agua potable en alrededor y eso hace que los chicos se enfermen y no asistan a clases, o que los vecinos consideren que la escuela es un punto de referencia para copiar los residuos sólidos hasta que venga el municipio y los pueda recoger, y sobre eso se van desarrollando algunas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es todo aquello que pueda ser de sumo interés de los integrantes de la institución educativa, incluidos los estudiantes, qué es lo que les preocupa, cuáles son esos intereses y necesidades que ellos tienen, ¿no? Ahora, ¿y vamos a trabajar todos? ¿Es necesario poder atender todos? No. Hay que tener un punto de inicio. Primero afrontemos una situación para ir abordando las otras, ¿no? Y entonces hay un tema de priorización, es decir, ¿cuál de ellos consideramos que es pertinente poder empezar a trabajar? ¿No? Nosotros proponemos 3 criterios para evaluar estas situaciones. Hacemos una tabla y mencionamos todos aquellos problemas u oportunidades que hemos observado en el entorno o en los documentos de gestión que hemos revisado y las evaluamos, ¿no? Ya sea si es viable de poder atender a esa situación, de darle solución de manera exitosa, si es pertinente con aquello que como escuela podemos desarrollar, ¿cierto? Y sobre la sostenibilidad, si las actividades que implementamos en el tiempo pueden ser sostenibles y generar un cambio de comportamiento y un cambio social en los actores de la comunidad educativa. Ahí queremos ser enfáticos que muchas veces hay escuelas que consideran que, porque, o las UGELES mismas, ¿no? Que como 3 escuelas están dentro de un mismo distrito y es una misma problemática, entonces todos deberían desarrollar un mismo tipo de PAI y no es así porque la organización de las escuelas son particulares. Hay escuelas que cuentan con más aliados o que los profesores tienen una amplia formación en algunos temas ambientales y justamente eso hace que el equipo se sienta fortalecido y puedan empezar por una situación que consideran más factibles, ¿ok? E incluso hasta el involucramiento de los estudiantes, ¿no? O sea, cuánto de sus intereses y necesidades son cubiertas por estas prioridades, ¿no? Entonces, eso es algo que queremos recalcar. No todos van a poder este, coincidir en la problemática a pesar de tener un entorno común, ¿correcto? Sino que es un tema de percepción, de cómo es que yo siento que me afecta. Suponiendo, vamos a poner un caso X, ¿no? Donde una escuela ha definido trabajar que van a trabajar el problema de la malnutrición porque consideran que este problema está afectando al logro de los aprendizajes por un tema de ausentismo, porque los chicos no se concentran o porque
simplemente están absentes debido a que no están muy bien alimentados. Entonces, ahí, si ese es el problema, empezar a ver cuáles son las causas, ¿no? Por eso se habla de un análisis, de separar ese problema o su oportunidad en partes. Esa, ¿no? Ese análisis las podemos hacer de diferentes formas. Una, a través de un diálogo, de un espacio de reflexión donde estén, otra vez, reitero, todos los integrantes de los comités, o sea, un representante y los estudiantes, ¿no? Para que todos puedan dar su punto de vista, sus expectativas. Porque quizás ahí la temática también va a surgir en un momento, es que cuando los docentes y los estudiantes hablen sobre un concepto como malnutrición, puedan tener un tipo de aprendizaje o un conocimiento parcial o equívoco, ¿no? Y cómo es que necesitamos aclararnos todos para poder hablar un mismo lenguaje y promover esas prácticas y hábitos de alimentación saludable, ¿no? Porque cuando hablamos de malnutrición, hablamos que existen dos tipos, por exceso o por déficit. Hoy en día estamos desarrollando una nueva pandemia, dice, ¿no? Que se debe justamente a la ingesta de alimentos en alto valor calórico, pero en bajo nivel nutricional, ¿no? Cada vez vemos más población con sobrepeso y obesidad, lo que no implica que también exista en el mismo grupo etario, en la misma familia o en la misma escuela, que este estudiante que tenga sobrepeso y obesidad, que es por malnutrición, por exceso, tenga algún tipo de malnutrición por déficit. Y en este caso podría ser por un déficit de un componente nutrico como el hierro y tener anemia. Es decir, tenemos un estudiante que además de tener sobrepeso, tiene anemia, ¿no? Y que no nos limitemos a entender a la malnutrición como aquella que es por déficit y conocida como la desnutrición, ¿no? Entonces, esto justamente al ir hablando, al ir compartiendo nuestros pareceres, nuestras expectativas, vamos a ir identificando cuáles serían esas acciones que se deben ejecutar para revertirlos, ¿no? Porque yo ya estoy viendo que algunos docentes no tienen claridad sobre esos tipos y que hablan solo de alimentar y comer como si fuesen sinónimos, ¿no? Alimentarse con nutrirse, ¿no? Y entonces necesitamos manejar categorías para poder alinearnos y tener todos un mismo lenguaje y no generar alguna desinformación. Entonces decimos, ya, una acción estratégica es un fortalecimiento de capacidades a los docentes para trabajar lo mismo. Porque a veces ocurre que en muchas prácticas, en algunos aulas trabajan una pirámide nutricional, otros trabajan la olla nutritiva y otros el disco nutritivo y al final cada uno hace su propio concepto sobre lo que es la nutrición, pero sobre todo también considerar con quiénes podemos trabajar, porque como le decía, una cosa es lograr los aprendizajes en el aula, pero estos aprendizajes se van a trasladar a los hogares y necesitamos que en la comunidad exista un refuerzo de estas prácticas y quiénes podrían ayudarnos para fortalecer esas prácticas, ¿no? Entonces, hemos logrado que los chicos empiecen con sus familias a consumir alimentos locales de estación, que los papás preparen los refrigerios sin utilizar alimentos ultraprocesados, ¿no? Pero cuando salen los chicos fuera de la escuela, en la tiendita más cercana o el ambulante que está fuera de la puerta del kiosco, les ofrece todos los productos golosiinarios con octógonos, ¿no? Y entonces no es un buen entorno, ¿no? Sino que es un entorno obesogénico, porque haces la otra esquina y venden broster, vas a la otra esquina y venden hamburguesas, más allá las pizzas y más allá, ¿no? Todos los productos que generan un sobrepeso y obesidad. Entonces necesitamos hacer un tema de trabajo con los aliados para ir sensibilizando sobre estas situaciones, ¿ok? Entonces, este tipo de análisis nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son estas causas, estas consecuencias y estas acciones que podemos desarrollar. Para hacer el análisis podemos usar muchas formas, ¿ok? Podemos tener un árbol de problema, ¿no? Para identificar cuáles son las causas en las raíces, las consecuencias en las ramas y a partir de ello formular los objetivos para cambiar estas causas y los comportamientos que queremos reflejar como efecto de esta intervención. Otros podrán hacer un FODA, ¿no? Reconociendo cuáles son las fortalezas que tenemos en la escuela para mejorar estos comportamientos, cuáles son las amenazas que se dan alrededor de la escuela que no nos ayudan a solucionar esos problemas.
¿no? Otros podrán hacer una parrilla ambiental o la estrategia del design thinking y todas aquellas metodologías ágiles que puedan desarrollar. Nosotros proponemos esta matriz, le estoy diciendo bien claro, las proponemos, las pueden libremente trabajar, porque nos permite tener una visión lineal, ¿no? Es decir, si la acción que yo propongo guarda relación con la causa y con quién puedo trabajarlo, ¿no? Y cuando hablamos, miren, hemos puesto ahí aliados, es porque no todo lo tiene que hacer la escuela. No todo necesariamente va a salir de los elementos que estemos como director, docentes, estudiantes, padres de familia, sino que hay actores en la comunidad que tienen una incidencia, ¿no? Si, por ejemplo, queremos saber realmente el estado nutricional de nuestros estudiantes, tenemos un aliado, ¿no? Porque a lo mejor sí, sabemos que los chicos faltan por eso, pero ¿cuántos son? ¿Es uno, es dos? ¿No? ¿Y a qué se debe? ¿Está teniendo un tratamiento? ¿No está teniendo un tratamiento? ¿Cómo podemos incidir en eso? Y entonces, para ello tenemos el establecimiento de salud que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico claro y tener una claridad sobre qué tipo de población estudiantil tenemos para ver que justamente por más que hemos estado haciendo estrategias lúdicas, estábamos utilizando las TICs y todo lo demás, no hemos logrado esos tipos de aprendizajes que hemos querido porque justamente que los estudiantes no están teniendo ese desarrollo óptimo. Otro aliado, si mi escuela tiene Haliwarma, ¿cómo yo puedo aprovechar los menús, las raciones, las porciones que entrega Haliwarma para ir generando esos hábitos de consumo y que los chicos entiendan por qué se consume eso y cómo incide en su desarrollo, ¿no? En su desarrollo físico, en su desarrollo intelectual y en su estado de bienestar. También tenemos a los municipios que con las gerencias de recursos naturales y su programa municipal Educa, que es de educación ambiental, nos pueden ayudar a fortalecer las competencias de los estudiantes y una serie de actores. Entonces, no solamente para hacer una campaña, sino, como le decía hace un momento, para fortalecer las competencias de los docentes o apoyar en implementar algunas acciones que considera relevante la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre para fortalecer esos aprendizajes que se han tenido. Entonces, una vez desarrolladas estas acciones estratégicas, ya tenemos prácticamente todo el plan, ¿no? Ya hemos visto cuál es la problemática, por qué la queremos atender, cómo nos afecta y qué queremos hacer. Entonces, lo que correspondería ahora es darle forma, ¿no? Estructura en realidad, y es lo que conocemos como el plan de acción. Y muchos acá dicen, pero ¿y cuál es el formato? No, no tenemos un formato, lo que tenemos son los elementos que tienen que estar. El formato puede ser una matriz de consistencia, una serie de cuadros organizadores donde tienen cronogramas y presupuestos, pero sobre todo lo que nos interesa es qué es lo que hay dentro de ese documento, ¿no? Y ese documento tiene que tener un nombre. Este nombre no puede ser muy acotado, sino que tiene que darme justamente una característica del cambio que queremos generar. Muchas veces y ahí viene justamente, cuando hacemos esto, vemos la diferenciación entre un proyecto de aprendizaje y un PAI. ¿Por qué? Porque el proyecto de aprendizaje busca un tipo de producto, de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Elaborando nuestro biohuerto para conocer el desarrollo de las leguminosas, ¿ok? Entonces, el biohuerto es un proyecto que puede contribuir a mejorar los hábitos alimentarios, sí, pero no es la solución. A eso hay que sumar una serie de otras actividades como trabajo de indagación para revalorar un producto local, para conocer cuáles son los productos alimentarios que se ofertan en la localidad, ¿no? Para saber si las escuelas, las familias tienen un entorno obesogénico o un entorno alimentario saludable. Entonces, hay varios tipos de proyectos o unidades que van a ayudar justamente a que la escuela, este, 0299 de Santiago de Chuco diga, promovemos hábitos de la alimentación saludable, ¿no? Con lo que van a agregar ahí, ¿no? Es importante tener un periodo de duración. El generar cambios de comportamientos y cambios sociales no es tan fácil, ¿correcto? Sobre todo porque esto tiene que tener sostenibilidad en el tiempo y entonces ahí está la segunda diferencia con los proyectos de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje no puede durar mucho tiempo porque se perdería el interés
de los estudiantes y por lo tanto ya no genera expectativas o la participación activa. En este caso, como hay actividades de aprendizaje que tienen que tener su correlato con actividades institucionales de tipo comunicacional o campañas o intervención con aliados, estas van a tener que durar como mínimo un año a más, dependiendo de los propósitos que tenga el PAI y sobre todo de la complejidad de la situación, ¿no? Porque sabemos que, como decía, en un mismo entorno no necesariamente todos tenemos a los mismos aliados o la misma disponibilidad de recursos para hacerle frente. El equipo que va a encargar de elaborar y ver que se desarrolle es el Comité de Gestión Pedagógica. Reiteramos, pero con la participación del Comité de Condiciones Operativas para el tema de articulación con los aliados, para asegurar que estos aliados se involucren en el proyecto, ya sea a través de convenios, acuerdos, alianzas u otros tipos de alianzas que se puedan generar. Y la justificación es justamente decir cómo es que esta situación que ha sido priorizada, ¿no? ¿Cuáles han sido esos elementos que nos han llevado a decir que este es la situación ambiental que queremos ser abordada, ¿no? Y luego los objetivos. Entonces, eh, le decía, otra diferencia es que cuando hablamos de las actividades acá, son tantas de pedagógicas como de institucionales. Y en un proyecto de aprendizaje, las actividades están referidas hacia el producto, ¿cierto? Entonces, y casi siempre en los proyectos de aprendizaje, exceptuando primaria, vinculan una, dos, tres competencias de dos áreas distintas, ¿no? Normalmente secundaria es un proyecto por área, pero al ser un PAI, lo que buscamos es que las actividades que se dan en torno a una temática estén involucradas diferentes competencias. Por ejemplo, en el mismo marco del tema de alimentación saludable, podemos hablar que los chicos pueden desarrollar un proyecto de indagación científica para explicar cuáles son esos productos alimentarios que tienen alto valor calórico y una baja aporte nutricional, ¿no? Y cómo impacta eso en su desarrollo y en los sistemas, ¿no? Y en la salud. Desde la competencia gestiona responsablemente los recursos naturales y el entorno, o gestiona responsablemente los recursos económicos, es ver cómo el mercado se mueve a través de los productos alimentarios que se ofertan y cómo este genera un patrón de consumo que incide en esta nueva cultura alimentaria, ¿no? Donde se dejen de consumir productos naturales o de poco procesamiento, incluso regionales, tradicionales, productos procesados que no necesariamente estén acompañados de un valor nutricional relevante, ¿no? Tenemos también la competencia Asume Estilos de Vida Saludable, donde justamente ya no es un tema de información, sino de incorporación de hábitos de estilo de vida saludable, y ahí vemos que hemos ya ido abordando tres áreas que trabajan diferentes estrategias, pero que suman al objetivo de la escuela, ¿no? Y tenemos otra área que es construye su identidad, ¿no? Y es como en la búsqueda del bien común, ¿no? Y propone soluciones para el bien común. Es como es que a partir de la identificación con estos productos locales, con estas formas de preparación tradicionales, hacen que no solamente se identifique estas estructuras culturales y su identidad, sino que cómo es que estos también mejoran a su estado de bienestar, ¿correcto? Entonces, ahí está la otra diferencia con respecto a los proyectos de aprendizaje. Bien, les decía que hay un momento importante que tiene que ver con este trabajo articulado en el territorio. Es decir, si ya tenemos unas acciones estratégicas y sabemos que estas acciones tienen que ver con las condiciones administrativas o con las condiciones pedagógicas, necesitamos ver quién nos puede apoyar. Porque ¿qué pasa si la escuela, por ejemplo, todavía estamos promoviendo estos hábitos de alimentación saludable, pero no tenemos un recojo segregado de los residuos sólidos en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos trabajar con el programa Jaliwarma para hacer justamente un acopio segregado de los residuos y sobre todo con la municipalidad para que incluya dentro del recojo selectivo de los residuos sólidos a la escuela y al entorno, ¿no? Es decir, a la comunidad, porque la comunidad va a saber que el día martes
la municipalidad va a pasar a recoger en la escuela todos los residuos orgánicos y entonces los vecinos también van a empezar a organizarse para que los martes solo encuentren los residuos orgánicos, ¿no? Y los no aprovechables puede ser el jueves por la noche, de tal manera que los vecinos también se van acostumbrando a segregar sus residuos y eso coadyuva a que todo el entorno alrededor de la escuela sea un entorno favorable y generemos un estado de salud y bienestar, ¿no? Tenemos otros actores, les decía, ¿no? Que quizás, bien, profesor, ya hemos hecho todos los proyectos de aprendizaje, tenemos unos excelentes resultados con los productos, los chicos han creado infografías, han creado recetas, cuentos, ¿no? Hay todo un trabajo importantísimo y que los chicos ya están sumamente concientizados sobre la importancia de promover las prácticas y hábitos saludables, ¿ok? Ya. Y entonces, ¿se va a quedar solo en la escuela o necesitamos generar un cambio en el entorno? Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos ver qué existe otra vez alrededor de la escuela. Si hay un mercado cerca de la escuela, hablar con el mercado, hacer una alianza. Mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos difundir estos mensajes, ¿no? Entonces la regla, mira, sabes que yo no puedo financiar sus actividades, pero sí puedo hacer que en un momento de mi transmisión radial del mercado, puedo dar estos tweets o estos mensajes que como escuela generan, ¿no? Y yo voy a lanzar un mensaje dando el crédito de la escuela y del estudiante y del grado que lo elaboró o la recomendación o pauta que dio, ¿verdad? Si no hubiese ese espacio, tenemos a las bodegas que están alrededor de la escuela, ¿no? Para incentivarlos a entender que por qué no se deben promover ese tipo de alimentos a menores de edad y sobre todo a toda la comunidad y que nos den un espacio de su tienda o de su stand para ir colocando algunos productos comunicacionales que los estudiantes han elaborado, ¿no? De tal manera que no solamente se informen los estudiantes y sus familias, sino toda la comunidad. Y entonces ahí vemos que vamos generando sinergias y vamos generando un cambio social a nivel de la localidad, ¿no? Entonces esto es importante que podamos unir esfuerzos, por eso que es integrado, ¿no? Hay que integrar a todos los actores que forman parte de los procesos de aprendizaje y que nos van a permitir que estas competencias desarrolladas y las prácticas que promovemos con los enfoques concreticen ese perfil de egreso y podamos tener. Algo que también señalamos como última etapa es el monitoreo y evaluación de los PAI, ¿no? Es decir, es importante que podamos ir viendo no solamente la ejecución de las actividades, ¿no? Si se cumplió o no se cumplió, sino cómo éstas van incidiendo en los comportamientos que queremos lograr. Y sobre todo, esto nos permite, como les decía también en un momento, nos permite poder sopesar si la acción que se desarrolló es coherente, es pertinente, ¿no? Es decir, si eso que se logró con esa actividad nos ayudó o simplemente nos desgastó, nos consumió mucho tiempo y no se logró el objetivo. ¿Qué pasó con la actividad? ¿No? No se convocó a quien debe ir, no se comprometió a tal persona o qué faltó para reajustarla o simplemente decir, esa actividad ya no va en el próximo año, porque como el PEI tiene una duración de más de un año, necesitamos hacer que las actividades que dan resultados se potencialicen y incorporar unas nuevas, ¿no? Entonces, eso es un proceso de evaluación. Ahora, este año nosotros tenemos que, o mejor dicho, año a año en las escuelas hacemos un reporte de los logros ambientales de la implementación del PAI, ¿no es cierto? Y ahí lo que señalamos es que este año tenemos dos momentos de reporte. Un primer momento, ¿no? Porque siempre decían, oye, el reporte de obras ambientales siempre es a finales del año y es muy engorroso, que es muy largo y muy extenso. Ok, entonces ahora vamos a tener, justamente atendiendo a esas situaciones, es que vamos a tener dos momentos para demostrar que estamos promoviendo estos proyectos educativos ambientales integrados. El primero se va a dar entre el mes de marzo y mayo, ¿no? Donde fines de marzo y mayo, donde las escuelas van a poder señalar qué PAI van a elaborar, cuáles son sus actividades, qué objetivos quieren lograr y qué comportamientos van a alcanzar, ¿correcto? Luego ya viene el proceso de implementación, ¿cierto? Y hacia el mes de septiembre y octubre, es a final de año,
nos van a reportar qué es lo que han logrado, qué han ejecutado, ¿no? Y sobre eso podemos reconocer si como PAI estamos en un nivel de inicio, proceso o logrado y destacado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener como parte del proceso de reporte y evaluación. Para conocer un poco más sobre los PAI, nosotros los invitamos siempre a que ustedes puedan ingresar a la página de educación ambiental del Ministerio de Educación, así, Educación Ambiental Minedu, así de simple, y van a entrar a una página web donde van a encontrar una serie de recursos como estas dos guías que hablan sobre un PAI en torno a la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Para promover una cultura de agua en la escuela y la otra que tiene que ver con la alimentación saludable. Estas guías tienen una estructura que parten de la descripción de la problemática que existe en torno a los recursos hídricos y a la alimentación saludable, para que podamos conocer un poco cuáles son esas causas, ¿no? Cuáles son esas potencialidades en torno a promover una alimentación saludable y a tener una cultura de agua, ¿cierto? ¿Cuáles son estas normativas, ¿no? Para que justamente en las áreas que competen decir, a ver, cuál es la responsabilidad de las diferentes instancias del gobierno respecto a este tipo de problemática y cuáles serían sus acciones, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar los famosos asuntos públicos con los estudiantes y entender cuáles son los roles de cada uno, ¿no? Pero también hay tablas de datos, de información actual sobre proyecciones en el cual con las competencias matemáticas podemos desarrollar un tema de entender las probabilidades y cómo es que éstas se pueden manejar para que este saber matemático nos ayude a tener proyecciones. Y ahí tiene una tercera sección donde habla de qué acciones se pueden desarrollar desde las escuelas, ¿no? De manera que les pueden dar algunas pistas para que ustedes también puedan adecuarlas, ¿no? O implementarlas y de manera que empiecen a trabajar. Y la última sección, que hacemos una descripción como la que hemos hecho hace un momento de estos 5 pasos del PAI, narrando la experiencia de algunas escuelas, cómo fue que se reunieron para identificar el problema, qué acuerdos tomaron durante la priorización, qué acciones propusieron, con qué aliados y para qué los necesitaba y cómo formulan su plan de acción. Entonces es una versión amigable para conocer el fondo de la problemática, tener un dominio temático, normativo, técnico sobre la problemática y luego ya una propuesta de incorporación en la gestión escolar. Entonces, hasta ahí, Milton, sí, la presentación, cuando tú registras tu asistencia, al final nos da el enlace. Hay muchos que ya se han registrado, ¿no? Podemos ver que eh, tenemos, wow, un récord, Sandra, 1445 registrados en el webinar del día de hoy. Es nuestro primer día y tenemos 1400 registrados, de los cuales 867 son directivos, perdón, docentes, 481 son directivos, tenemos 53 estudiantes, para que vean ustedes que los estudiantes también, seguro deben ser brigadistas, ¿no? Y entonces ya tenemos una muy buena participación. De los que tienen algún problemilla con el tema del registro es quizás por su conexión de internet. Y a nivel de regiones, tenemos que están todas, wow, están todas, no hay ninguna que se ha escapado el día de hoy, todas están presentes, ¿no? Tenemos Piura encabezando el mayor número de participantes, junto con, a ver, con Lima Metropolitana, ¿no? Le sigue Arequipa, tenemos Cusco y ahí vemos una gran participación. Qué bueno que se estén incorporando este tipo de transmisión. A ver, tenemos una pregunta, me dice Sandra. A ver, dice, buenas tardes. ¿La I debe elaborar un PI sobre una problemática o en dicho PI se puede atender varios problemas relacionados con mares, alimentación saludable, cambio climático y etcétera? Ok, muy bien. Eso también es una situación que a veces nos señalan, ¿no? Es decir,
el enfoque ambiental tiene 5 componentes temáticos, ¿no? Educación en cambio climático, educación en biodiversidad, educación en eficiencia, en salud y gestión de riesgo de desastre. Entonces, eh, cuando nosotros priorizamos una problemática, podemos entendernos, ¿no? De acuerdo a cómo quisiéramos ver, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo el tema de alimentación saludable, entonces es de hecho que el componente temático llamado a trabajar es el componente de educación en salud, ¿cierto? Ahora, que yo como parte del proyecto de alimentación saludable, asegure que las escuelas cuenten con puntos limpios, ¿no? Para la segregación adecuada de los residuos sólidos, no significa que estoy haciendo mares, sino que estoy haciendo una actividad de coeficiencia, gestión de los residuos sólidos, que contribuyen al componente de educación en salud, ¿no? O sea, las actividades, estoy haciendo un simulacro, ok, son acciones que ayudan o refuerzan el PAI, pero no son parte del PAI. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que componente temático. Pero tengo que reportar todas las actividades de todos los componentes, no, porque cuando el director reporta, le dice, tu PAI, ¿qué componentes del enfoque ambiental estás trabajando? Si él dice que son uno, solo se le evitarán los ítems referidos a ese componente y él reportará sobre ese componente. Pero si él dice que está los 5 componentes temáticos, entonces tendrá que reportar un mayor número de ítems. ¿Ok? Entonces ahí es algo que queremos precisar. No necesariamente tengo que estar desarrollando todos los componentes temáticos porque el problema priorizado puede involucrar a uno, dos o hasta 3 componentes temáticos y las otras son acciones sueltas que se dan en el marco del calendario ambiental o alguna actividad con un aliado de manera puntual que ayudan al tema ambiental, pero que no necesariamente están directamente relacionados con la problemática priorizada. Ahora, nosotros promovemos los PAIs como Mares, Vive, ¿no? Y otros tipos de PAI, pero que no necesariamente tienen que ser aplicados tal cual, porque hemos dicho que lo importante de los PAI es que generan una conciencia ambiental para mejorar los entornos, atender. Entonces, lo que describimos en una guía y las actividades que proponemos en esa guía o en ese tipo de PAI son sobre una situación ficticia. Ustedes pueden tomarlas, como decía, adecuarlas, ¿no? Precisarlas para lo que se adecue a su contexto, pero sobre todo, otra vez, reconociendo cuáles son las características de su equipo docente y de los aliados que tiene, ¿no? Porque a lo mejor hay una acción que nosotros impulsamos y no tienen ese actor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿No? Entonces es importante que esa parte nos quede claro, ¿no? O sea, no estamos obligados a desarrollar todos los componentes temáticos ni a desarrollar todos los PAIs en un solo año, sino cuál es la situación del entorno como problemática o como oportunidad que queremos aprovechar para generar esos cambios de comportamiento que sean amigables y sostenibles con el ambiente. ¿Correcto? No sé si hay alguna, espero haberle aclarado a la maestra que nos señalaba sobre los otros tipos de PAI. ¿Sí? Ah, nos pregunta el maestro Abraham Palomar Claros, ¿cuál es la matriz de evaluación del PAI? Miren, nosotros tenemos lo que se conoce como la matriz de logros ambientales. ¿Sí? Ustedes pueden ingresar a la página web de educación ambiental y les va a aparecer un pop-up donde dice, ¿no? Instrumentos y guías para el reporte del año 2025. Entonces ahí ustedes van a encontrar una guía donde están los criterios y la matriz y los pasos que tienen que seguir para elaborar su PAI y los momentos del reporte y con qué instrumentos se hace, ¿no? El primer tramo que les decía que se da entre a fines de marzo y mayo, con la ficha del resumen del PAI, ahí tienen un modelo, una estructura del resumen, y el segundo momento que es al cierre de la ejecución de las acciones, que se da con una ficha llamada ficha de registro fotográfico, una ficha de registro de evidencias de la ejecución de las acciones y los cambios que han logrado, ¿no? Y sobre eso se evalúan, maestro Abraham, ¿no? Y entonces es la matriz de logros ambientales y que cuando uno reporta como escuela,
¿no? Sobre el campo componente y la implementación del PAI, nos da un resultado y al reporte, ¿dónde se realiza? Dice la maestra Soledad. El reporte se hace en el Simón, ¿no? Eso ya lo vamos a también desarrollar más adelante cuando sea el momento para señalar cuál es el instrumento y cuál es el plan de monitoreo, ¿no? Y cómo se hace el reporte en el CIMO. Les decía que el tema de cuando uno llena estos datos en el Simón, a partir de las cantidades de ítems que uno ha habilitado según lo que ha declarado, nos va a decir en qué nivel de logro estamos, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Dice. Sí, correcto, maestra Aide Corina Castañeda. Dice, entonces es conveniente solo considerar los componentes que se relacionan con la situación priorizada. Sí, es correcto. Veamos otra pregunta. Ya la del maestro, de la maestra Lili Soli, ya hemos aclarado de que no tienen que estar todos los componentes, sino aquellos que estén directamente relacionados con lo que queremos abordar, ¿no? Correcto. Dice, Berta Grado, dice, no, dice, el Simón nos pide reportar actividades de todos los componentes. No, eso queremos ser enfáticos. No te pide que reporte de todos los componentes. Dice, cuando al inicio del reporte le señala de qué trata tu PAI y sobre eso se habilitan. Ah, ya. El plan de gestión de riesgo de desastres, ¿es parte del PAI o es aparte? Es otro plan, ¿no? Es un plan que tiene que ver con el tema de generar una cultura de prevención, ¿no? ¿Nosotros podemos desarrollar un PAI que tiene que ver con el componente de gestión de riesgo de desastres? Sí. Podemos partir desde lo que señalábamos como el tema de las crecidas de, ¿no? Las crecidas de agua, ¿no? O el tema de las escasez hídricos que nos podrían desarrollar una cultura de prevención a los fenómenos por incremento o decrecimiento de los recursos hídricos. El tema del dengue también nos podría ayudar a desarrollar un PAI sobre gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y así, o sea, no necesariamente tienen que ser todos desde los otros componentes. Pero reiterando, a maestra Maritza, es otro plan, ¿no? Ahí tienen una estructura ya sobre qué elementos hay que hacer. Si la IE es de varios niveles, ¿cada nivel puede hacer su propio PAI? A ver, la pregunta sería, ¿el problema afecta de diferente manera a cada nivel? ¿O es que es una problemática común? Si es que están iniciando el trabajo, yo les recomendaría que sea una sola temática para toda la institución educativa. Que las actividades sean diferenciadas según la complejidad y el nivel, sí, ¿no? Donde haya mayor incidencia en alguna actividad por el tipo de actor que están movilizando, también. Y que luego ya puedan ir dándole un matiz para ir ampliando otros componentes. Ok. Entonces, le reiteraba a la maestra, la maestra Gisela Isabel Sarabia, que es necesario que podamos iniciar con un PAI por todos los niveles. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Esperamos que hemos aclarado sus consultas y invitarlos a que animen al Comité de Gestión Pedagógica, apóyenlo para que puedan elaborar el PAI y comprometer a los otros dos comités de gestión de condiciones operativas y bienestar para que podamos tener ese cambio de comportamiento y generar una conciencia ambiental en todos los miembros de la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Le doy pase a Sandra para que nos dé algunas pautas interesantes. Gracias. Muchas gracias, Manuel,
por la información. Esperamos que haya sido de gran valía para todos y todos los directores, docentes, estudiantes que, como lo han señalado, también están acompañándonos el día de hoy. Quiero hacer un comentario en relación y resaltar el comentario que nos deja la profesora Dainis Trigoso Ramos. Dice que el PAI tiene que ser innovador con la participación activa de las y los estudiantes y articular todas las áreas curriculares. Resalto y destaco entre las muchas intervenciones interesantes y que nos permiten seguir mejorando también la información para llegar de manera mucho más clara con todos ustedes que son al fin y al cabo los responsables del cumplimiento y de la implementación de esta estrategia educativa. Quiero agradecer a las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo, pedirles que por favor se sigan registrando en el formato que está en la caja de comentarios, dejarnos sus preguntas porque las vamos a anotar todas y poderlas absolver para que en una siguiente oportunidad que tengamos para presentar en estos mismos espacios, absolverlas y que ustedes puedan partir de la claridad de la información. Quiero además señalarles que vamos a tener nuevas jornadas de streaming la próxima semana donde vamos a ampliar la información que el día de hoy hemos compartido. Manténganse al tanto, manténganse informados a través de la información que se traslada a través del Facebook del Ministerio de Educación y de Perú Educa, donde salen justamente la parrilla con todos los streamings que se han preparado para la semana. Quiero dejarles también, reiterarles que una vez que ustedes se registran en ese link van a poder acceder a la presentación que el día de hoy les han presentado. Además, aprovechar para comunicarles que ustedes tienen la plataforma de Perú Educa, donde tienen toda una oferta formativa en diferentes temáticas y entre ellas se encuentra el curso de Cultura del Agua en las escuelas. Ahí ustedes van a conocer cómo se desarrolla desde la problemática vinculada al agua, cómo promover esta cultura y desde el desarrollo de un proyecto educativo ambiental integrado. Ingresen a la plataforma de Perú Educa, busquen el curso de Cultura del Agua, de repente hay otros cursos que también le pueden interesar y inscríbanse, y lo más importante de inscribirse es culminar los cursos. Entonces, antes de terminar con esta jornada que nos ha permitido tener este acercamiento con ustedes y de poder brindarles mayor información acerca del proyecto educativo ambiental integrado, quiero que ustedes vean el siguiente video. Por favor, si me ayudan. Los componentes del enfoque ambiental. Hola, soy Julia y quiero que vean mi escuela. Nuestros estudiantes asisten felices a clases, se desenvuelven en un ambiente agradable y sano, se relacionan de manera saludable y cuidan su ambiente. Ahora estoy feliz con lo que hemos logrado. Sin embargo, no todo fue así de lindo. Alguna vez tuvimos graves problemas que afectaban nuestro ambiente, y ante eso nos surgieron muchas preguntas. ¿Cómo promovemos en nuestros estudiantes que valoren y conserven el entorno? ¿Cómo hacemos para que generen menos residuos? ¿Cómo instauramos una alimentación saludable? Nos dimos cuenta que había mucho por hacer, así que decidimos poner manos a la obra. Nos organizamos, nos documentamos y conocimos otras experiencias para lograr la escuela que todos queríamos. ¿Sabías que todo eso y más lo puedes lograr aplicando el enfoque ambiental y sus componentes? El enfoque ambiental se implementa en las escuelas de manera transversal a través de 7 componentes, cuya finalidad es servir de soporte para contribuir al desarrollo de competencias. Los 2 primeros, gestión institucional y gestión pedagógica, son propios de la gestión escolar y permiten los siguientes 5, llamados componentes temáticos, que son
educación en cambio climático, educación en salud, educación en ecoeficiencia, educación en gestión del riesgo de desastres y educación en biodiversidad. Veamos de qué tratan los componentes de gestión institucional y gestión pedagógica. El componente de gestión institucional se evidencia cuando el enfoque ambiental se incorporan en los instrumentos de gestión como el proyecto educativo institucional, es decir, se incorpora en la visión, la misión, los objetivos del PEI y también en el plan anual de trabajo y reglamento interno de la escuela. Además, para operativizar y promover el enfoque ambiental en la escuela, se cuenta con los comités de gestión escolar, de condiciones operativas, pedagógica y de bienestar, así como la participación activa de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. El componente de gestión pedagógica se aprecia en el proyecto curricular institucional y en los procesos de diversificación mediante la programación curricular que incluye acciones observables vinculadas a los componentes temáticos. Del mismo modo, en la implementación de proyectos educativos ambientales integrados conocidos como PAI. Ten en cuenta que en algunos casos, todos los componentes se integran y en otros no. O en otros, pensamos que estamos trabajando un solo componente, cuando en realidad estamos aplicando 2 o 3. En los siguientes videos, conoceremos los componentes temáticos y veremos cómo se articulan. ¡Acompáñame! Ministerio de Educación. Gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros de la DITE por habernos ayudado a transmitir este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Aquellas personas también que están solicitando por los diversos comentarios que les compartamos un formato. No hay formato, señores, y debemos romper un poco con ese esquema. Se les ha dado las pautas, se les ha dado el paso a paso de cómo diseñar su proyecto educativo ambiental integrado. No vamos a encontrar un formato. Revisen, por favor, también aquellas personas que de repente quieren un poco a profundizar en el diseño y en la implementación posterior del proyecto educativo ambiental integrado, en revisar los recursos, los materiales educativos que están colgados en la página web de Educación Ambiental. Quiero también recordarles a aquellas personas que nos comentan por el chat de este webinar que no tienen, que se han olvidado la contraseña de su usuario de Perú Educa. Pueden actualizarlo, pueden pedir una nueva contraseña siguiendo los pasos que les sugieren en esta plataforma. Recordarles también a nuestros estudiantes que pueden hacerse usuarios de la plataforma Perú Educa y estén atentos a también la oferta formativa especializada para ustedes, para estudiantes, como va a salir también el curso de Generación Clima para ustedes, donde van a acercarlo a la información y a los conocimientos sobre cambio climático. Quiero reiterar el agradecimiento a cada una de las personas, docentes, directivos, estudiantes que se han conectado a esta transmisión a través de las dos plataformas de Facebook, tanto del Ministerio de Educación como de la plataforma Perú Educa, por haberse conectado, por el interés expresado, por las preguntas que nos han hecho, porque nos permite, reitero, poder profundizar en la información que nosotros les vamos a brindar a ustedes. Reiterarles la invitación para las siguientes jornadas. Reitero, estén atentos a la difusión de los streamings que se realizan a través de este medio. Agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.